Buen día, ingeniera. Buenos días jóvenes. Empecemos. Hoy nos toca ya trabajar lo que es el tema de matrices. Esto es una extensión del tema, bueno, de lo que estuvimos viendo las clases anteriores, que es el tema de vectores, ¿no? Un vector, de hecho, puede ser considerado como una matriz especial porque tiene la misma estructura. Si nosotros revisamos bien, por ejemplo, esta gráfica en la cual se muestra una matriz, si observamos solamente la fila cero o uno en este caso, porque acá han nombrado a la primera fila con uno, ¿sí? Se ve que es básicamente un vector, ¿no? Y si lo ves desde ese punto de vista, cada fila es un vector, ¿sí? Entonces, la matriz en realidad es como un arreglo de muchos vectores, ¿no? Ahora, no solamente visto desde ese punto de vista, sino también se lo puede ver de esta manera. Miren, por ejemplo, ahora yo estoy mirando nada más la columna uno, ¿sí? Y todo esto es similar a un vector, ¿no? Porque ambas son la columna uno, lo que está variando es la fila. Entonces aquí también puedo mirar a la matriz como un arreglo de muchas columnas en las cuales cada columna es también un vector, solo que este es un vector ahora horizontal. Entonces, esa es la relación que existe con lo que estuvimos viendo, ¿no? Ahora no solamente nos va a servir trabajar el tema de qué posición tiene el elemento en el vector. Aquí vamos a decir principalmente que la matriz tiene un nombre, en este caso A, unas dimensiones, en este caso n filas y m columnas, sus dimensiones son n por m, y que cada elemento va a ser referenciado no solamente por su posición, ¿no? Sino también por la fila y la columna que tiene en la matriz. Es decir, que la posición está constituido por qué fila y qué columna tiene la matriz, ¿ya? A no ser que indiquemos lo contrario, siempre vamos a referenciar a los elementos de la matriz en ese orden, ¿sí? Su nombre primero y luego entre paréntesis su fila o número de fila, coma, número de columna. Estoy esclareciendo esto porque hay algunos lenguajes de programación, por ejemplo, que utilizan a la matriz indicando las posiciones en sentido opuesto. Quiere decir que primero hay que decir qué columna y luego qué fila. Pero a no ser que se indique lo contrario, en los algoritmos siempre vamos a estar referenciando a los elementos de la matriz bajo la forma de fila, coma, columna. ¿Listo? Entonces vamos a empezar viendo algunos conceptos que son importantes a tomar en cuenta a la hora de trabajar con matrices. ¿Listo? Entonces, hay problemas que podemos solucionar a través de matrices que de otra forma no tuvieran una solución efectiva. Por ejemplo, acá se tiene dice los resultados, ¿no? De las notas de varios alumnos en diferentes materias, ¿no? Están sus calificaciones y si nosotros necesitáramos, ¿no? Hacer un tratamiento especial de las muchas materias que tiene cada estudiante, entonces nosotros vamos a necesitar una estructura tipo matriz, porque al manejar la matriz nosotros vamos a poder agarrar y decir, por ejemplo, la columna uno es el nombre del estudiante, la columna 2 es la nota en la materia de matemáticas, la columna 3 es la nota en la materia de física, ¿sí? Y cada fila va a identificar a uno y exactamente un estudiante, ¿no? Entonces, si lo ven desde ese punto de vista, ¿no? El alumno es pues básicamente como un arreglo en el cual va a haber varias columnas donde, por ejemplo, acá va a estar su nombre, por aquí va a ir su nota uno, por aquí va a ir su nota 2 y por acá su nota 3, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, cada estudiante, ¿no? En el fondo, cada estudiante tiene su propia nota, ¿cierto? Cada estudiante tiene su propia nota. Entonces, eso es lo que estoy tratando de mostrar acá. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera otro estudiante, por ejemplo, simplemente agarro y pues le creamos, ahí vamos a ver si se puede ver lo que estoy escribiendo, otra fila, ¿sí? Donde va a ir también su nombre, ¿no?
su nota, ¿no? La nota que tenga, ¿sí? Entonces, principalmente cada alumno tiene su propia nota, ¿sí? Entonces, y bueno, como llevan las mismas materias, acá habían 3 notas, acá también veo 3 notas. Entonces, si nosotros lo quisiéramos ver a esto como una sola cosa, tendríamos que decir, bueno, necesito verlo todo uno solo. Es ahí donde nace la matriz, porque unimos todas las filas y columnas y esto se convierte en realidad en una estructura similar a esto que voy a dibujar, ¿sí? Una estructura matriz donde todo se me va a facilitar en el sentido de que hay solo 2 estudiantes, ¿no? En el sentido de que puedo referenciar cada fila y cada columna o cada celda sin ningún problema, ¿sí? La posición 1 tiene el nombre de la persona 1, la posición fila 2 tiene el nombre de la persona número 2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Cada nota, cada nombre está bien identificado a través de la matriz. Entonces, esa es una de las razones por las cuales esta estructura es bien utilizada, sobre todo para lo que es solución de ecuaciones, ¿ya? Y eso es justamente lo que vamos a ir viendo al final. Entonces, recuerden que la matriz se la define por un nombre, ¿ya? Que es normalmente una palabra, ¿ok? Y que cada elemento de cada posición referencia un valor específico para esa matriz, ¿ya? Entonces, cuando vamos a referirnos a un elemento puntual, nosotros lo hacemos a través de su fila versus columna. Acá, por ejemplo, este elemento está en la fila, si consideramos que empiezan en 0, 0, 1, 2, la fila es 2, pero la columna es 0. Entonces aquí dice mi matriz, que es el nombre, en la fila 2, columna 0, tiene el valor del 9. Le está asignando el valor del 9. ¿Sí? Entonces ahí están los 3 conceptos básicos, ¿no? Nombre de la matriz, su posición en fila columna y el valor que va a ir almacenado en esa posición. Bueno, existen un sinnúmero de tipos de matrices y normalmente lo que hay que hacer es, cuando tengamos un problema orientado a matrices, tratar de relacionar el problema con el recorrido de matrices. El recorrido son las formas de recorrer una matriz entre posiciones, ¿sí? Entonces, un consejo genérico que yo hago cuando tengo problemas de matrices es primero mapear a la matriz. Y para mí mapear significa identificar cuáles son las filas y columnas en las cuales están los valores con los cuales vamos a tratar de solucionar el problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, derivado de los análisis que se han hecho, aquí se han marcado algunos tipos de recorridos que son pues fáciles de reconocer si es que hemos visto un poquito de lo que es teoría de matrices. Los que ya llevaron MAT 103, por ejemplo, que es ahí donde está este contenido del concepto de la matriz, seguro que ya reconocen estos recorridos porque ahí les han hablado de conceptos básicos de matrices, como por ejemplo la diagonal principal, la secundaria, triangular superior, inferior, matriz nula, la traspuesta, la matriz inversa, producto matricial, suma de matrices. Esto seguro que ahí lo van a ver. Si es que no han visto todavía esa materia, es muy importante que le den un repaso a sus conceptos básicos de matrices. Yo aquí estoy asumiendo que ya los conocemos y nada más los estamos recordando, ¿ya? Los de IN 110, por ejemplo, su proyecto está orientado solamente a vectores, es decir, que ya no contempla esta parte de matrices. Y es justamente por la falencia que hay, ¿no? Todavía ellos no han llevado la materia de MAT 103 y no tienen estos conceptos básicos. Sin embargo, a nivel de algoritmia, todavía podemos trabajar. Si es que nos preocupamos por investigar y averiguar estos conceptos básicos, porque no da la materia para que también las aprendamos en este semestre, ¿ya? Entonces, nada más recordarles que hay muchos tutores, van a ver en la plataforma, hoy se los voy a actualizar, va a haber un video introductorio a lo que es matrices a nivel conceptual y ahí van a ver algunas cosas como, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Diagonales, triangulares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces le dan una mirada. Debí haberlo puesto antes de esta clase, pero me parece que ya se los había comentado, entonces espero que lo hayan buscado por su cuenta. Sin embargo, va a estar en la plataforma para que puedan eh,
reforzar un poquito lo que estamos viendo conmigo, ¿ok? Entonces, miren, acá por ejemplo, si tú miras todo lo que está marcado con, vamos a decir, color amarillo, ¿ok? Bueno, acá yo lo voy a poner rojo, ¿sí? Resulta que estos elementos tienen algo en común con respecto a la columna y fila en la cual están ubicados. Entonces yo sé que no es fácil de reconocer esto, entonces yo les siempre sugiero identifiquen primero, ahorita ya está identificado, y luego mapeen. Mapear significa pues anotar en qué fila y columna. Esta es fila 0, columna 0, ¿cierto? Este otro está en la fila 1, columna 1. Esta está en la fila 2, columna 2, ¿no? Y ahí ya tenemos que ir notando la relación directa que hay entre su fila y la columna, porque los ejercicios con matrices los resolvemos relacionando fila con columna, ¿sí? Vamos a usar una variable que referencia a la fila y otra variable que referencia a la columna, así como en los vectores usamos una variable para referenciar la posición del elemento en el vector. Entonces, yo ya mapeado, ahora tengo que encontrar una relación directa entre ambos, ¿no? Fila, columna. ¿Cuál es la relación? Bueno, por comparativas puede ser mayor, igual, distinto, mayor que, menor, igual, que sumados dan algún valor específico, que restados dan algún valor específico, que multiplicados dan algún valor específico, ¿sí? O que de repente, justo en esas celdas, hay un valor almacenado. De repente podemos irnos también por el otro lado, analizar cuál es la relación que existe entre uno y otro elemento que está almacenado en esas direcciones que están marcadas con amarillo, ¿sí? Entonces va uno por la posición fila columna y va otra por el valor que almacenan en esas posiciones. En este ejemplo, no conocemos qué valor se almacena, entonces suponemos de que el valor almacenado no nos dice nada, ¿sí? Entonces simplemente estamos analizando lo que son filas con columnas. Entonces, pregunta a ustedes, ¿qué identifica o qué relación hay entre la fila columna de esas posiciones que están marcadas? Bien, no han repasado matrices, se están olvidando mucho. Justamente esa es la famosa diagonal principal. Y la diagonal principal se caracteriza porque son las únicas posiciones en las cuales la posición fila es igual a la posición columna. Y si ustedes se fijan, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, todas son iguales, ¿sí? Entonces hay una relación directa, aquí creo que sí, está bien, 3, 3, hay una relación directa entre la posición fila-columna, entonces esto es muy fácil de identificar y reconocer. Ya con esa experiencia, observemos la otra, ¿no? La otra diagonal. No es igual, esta está en el sentido opuesto. Lo mismo hay que mapearla. Vamos a ver si lo puedo hacer rapidito. Esta, por ejemplo, ya no está en la fila, en la columna 0, ¿no? Está en la fila 0, columna, en este caso, 6. Esta está en la fila 1, columna 5. Quiero que mientras anoto vayan encontrando una relación directa, ¿no? Entre ambos. Finalmente la fila 6 y columna 0. Bueno, ¿cuál es la relación directa entre estos? Bueno, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? ¿Cuántas filas y columnas tiene? ¿Tiene 6 filas y 6 columnas? No, va de 0 a 6, entonces significa que tiene número de filas igual a 7 y número de columnas igual a 7. Entonces, su número de filas y columnas son iguales. Eso también tendría que hacerles notar que cuando hay diagonal principal o diagonal secundaria, que es la que estamos viendo ahorita, la principal es la amarilla, la verde es diagonal secundaria, cuando van a existir estas diagonales siempre y cuando el número de filas sea igual al número de columnas, es decir, siempre y cuando la matriz sea cuadrada, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo que las dimensiones son 7 por 7, ¿no? Ahora, ¿por qué es que ahora hago mención a esto? Es que está ocurriendo algo muy curioso que no ocurre en otras posiciones. Si te pones a sumar lo que es la fila
y la columna de cada posición, te vas a dar cuenta que está directamente relacionada con la dimensión. Por ejemplo, el primer elemento era 6, es 0,6. 0 más 6 es 6. Si le sumas 1, te va a dar 7, que es justamente la dimensión. Y si agarras cualquiera, por ejemplo, el otro era 4,2, que eso es igual a 6, y si le sumas 1, también vas a llegar a 7. Entonces, esa es la relación directa en la diagonal secundaria. Sumados, ¿no? Los dos posiciones, más 1 me da igual a la dimensión de la matriz. Otra relación puede ser de que si notas, las columnas van disminuyendo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Las filas van aumentando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En todo caso, también cumple de que pues podés recorrer la diagonal secundaria aumentando filas y disminuyendo columnas, comenzando siempre en la primera fila y la última columna, ¿sí? El punto de partida acá importante va a ser esto, ¿no? De que en este tipo de diagonal tenés que empezar en el extremo superior derecho. Sin embargo, en la diagonal principal empezamos en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Entonces ahí están las dos diferencias, ¿ok? Y bueno, algo similar sucede con las triangulares, ¿no? Esta es la triangular, por ejemplo, vamos a llamarle triangular inferior, ¿ok? Porque está debajo de la diagonal principal. ¿Por qué está marcado de manera especial? Porque algo debe suceder en esas posiciones, ¿no? Pero ahora nuestro trabajo, ¿qué es? Es encontrar una relación directa entre esas posiciones para poderlo trabajar al ejercicio. Eso significa que hay que mapear, ¿no? Entonces eso también es medio trabajoso, ¿sí? Por ejemplo, este está en la fila 0, columna 0, ¿sí? Es el único en esa fila. Este otro está en la fila 1, columna 0, y el otro está en la fila 1, columna 1, ¿cierto? Entonces, si tú vas mapeando esto para abajo, vas a encontrar también la relación directa. ¿Y cuál es la relación directa? Bueno, básicamente es el hecho de que eh, la triangular inferior tiene a los elementos de la diagonal principal, es decir, tiene esos elementos cuyas posiciones son iguales, ¿sí? Eso va a ser 1. 2, en el cual también la fila siempre resulta ser mayor o superior que la columna, ¿sí? La fila siempre es mayor o superior que la columna en este tipo de matriz. Entonces, de esa manera, por favor, tienen que repasar los conceptos e irlos recordando. Acá yo los voy a mostrar, ¿ok? Para que lo podamos ver. Todo el recorrido de la diagonal principal, básicamente nuestra nota ahí sería de que los elementos debajo de la diagonal principal son aquellos cuya posición en fila es mayor, ¿no? O igual que la posición en columna. Y al otro lado sucede algo similar. Hay una relación directa también entre la fila y columna. Fíjense este que está con verde, ¿no? Porque, pues, si tú vas fijándote, esta es la fila 0, columna 6, fila 1, columna 5, ¿sí? Fila 1, columna 6. Entonces, es como que una relación opuesta a la otra, ¿no? Entonces, a ver, lo anotaré para que lo vean, ¿sí? Esta es la fila 0, columna 6. Esta es la fila 1, columna 5, mientras que el otro es fila 1, columna 6, ¿no? Entonces, estoy tratando de llenar y ustedes vayan viendo la relación que existe. ¿Sí? Ahí está, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Este será del 3, ¿sí? Fila 3, columna 3. Fila 3, columna 4. Y por acá también. Fila 4, columna 2, fila 5, creo que con eso sería suficiente, ¿sí? Ok, ahora, ¿cuál es la relación que hay entre esos elementos en las posiciones en las cuales yo estoy trabajando? Bueno, si tú te fijas,
el 3, 4, 4, 3, 5, 3, 8. Bueno, me parece que acá la columna, ¿sí? La columna siempre es superior a la fila. Es la apuesta del naranja que tenemos a la izquierda, ¿sí? En el lado verde observamos que la columna siempre es superior a la fila, ¿cierto? Incluso eso cumple por acá, ¿no? Porque acá sería la fila, no, aquí sería la fila 6 y la columna 0, ¿sí? Fila 6 columna 0. Entonces no, a ver. ¿Cuál sería la forma? Entonces pareciera que no hay una relación directa, ¿sí? Porque, a ver, eh, por aquí vamos bien, la columna era más grande, sí, sí, la columna era más grande, pero acá, por ejemplo, ya no, ¿verdad? Es la columna, es la fila 4 y la columna 2 ya no cumple, ¿sí? Esta fila ya no cumple, ¿no? Hasta aquí estuvo todo bien, ¿sí? Pero ahora ya la columna no es más grande siempre que la fila. Entonces, si no hay una relación directa en el mapeo, significa que nosotros podemos controlarlo. ¿Qué significa que podemos controlarlo? Nosotros tendríamos que idear un algoritmo que recorra con una variable a la fila para marcar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y otra variable que marque la columna 6, 5, 4, 3, 2 hasta que termine. Entonces, ya algunas las tenemos que analizar directamente desde el punto de vista de algoritmos, ¿ya? Como vieron, la de la izquierda pareciera que está bien, pero el de la derecha no me funciona, ya no me cumple la condición para estos que están abajo. Entonces, de la misma forma va a suceder con el resto de las triangulares, ¿no? Sería un ejercicio bien interesante si ustedes hoy conmigo trabajen esto directamente en programación y observen el tratamiento de la triangular o la diagonal principal, secundaria, y luego de que veamos cómo trabajo la triangular, una de las triangulares, hagan el mismo intento en el resto de las triangulares, porque no me va a dar tiempo hoy de ver con ustedes todas las triangulares que son necesarias. ¿Listo? Entonces el trabajo del día de hoy es ver cómo vamos a manipular a la matriz de programa nosotros y luego con ese aprendizaje van a continuar la siguiente clase con dos operaciones básicas con matrices que son la suma y el producto para que con ello tengamos nuestra última clase el siguiente lunes. ¿Listo? Porque para matrices solo vamos a llevar 3 clases. Entonces lo de hoy es súper importante. Si ustedes ya tienen su computadora a la mano o tienen su celular, trabajen el ejercicio ya nomás para que ya tengan con esa base para resolver su práctico, porque en su práctico también tienen problemas de matrices. ¿Ya? Entonces, empecemos. Bien, vamos a ver primero el tratamiento de la matriz. Si vamos a un diagrama de flujo, el tratamiento de una matriz es tan simple como esto que estamos viendo por acá. ¿Sí? Vamos a verlo directamente acá. Si vamos a trabajar con matrices, ¿sí? Tenemos que recordar que el algoritmo básico de manejo de matriz va a estar relacionado con el nombre, la posición fila, posición columna y la dimensión que tiene, es decir, cuántas filas y cuántas columnas trae la matriz. Entonces, si vamos a trabajar con algoritmos con matrices, lo más normal que vamos a necesitar es por lo menos 2 ciclos repetitivos. Por acá estamos viendo que este ciclo para y va a servir para controlar las filas y este otro ciclo que está adentro para j igual 0 va a controlar las columnas. Lo que está haciendo este pequeño algoritmo es cargar una matriz con n elementos simplemente. ¿Ya? Entonces, el vector requería simplemente un ciclo repetitivo porque había que recorrer puras columnas. Esto sería equivalente a este pedacito que está por acá. Este de acá es equivalente al que recorría el vector para llenarlo, ¿sí? Pero como ahora no solamente tenemos posiciones o columnas, sino también filas, este otro algoritmo lo que va a hacer es trabajar las filas. Entonces, este de acá avanza en filas y este avanza en columnas. Cuando este algoritmo tú le hagas la prueba de escritorio, vas a notar lo siguiente. La matriz, por ejemplo, puede ser algo tan simple como esto, ¿sí? Una división de, por ejemplo, 3 columnas y 2 filas,
¿no? Y bueno, acá dice para i igual 0, entonces eso requiere de que tengas un apuntador que apunte a la fila 0, en este caso sería el i, que va a empezar apuntando a la fila 0, en este caso, ¿sí? Y vas a necesitar a la vez otro apuntador que refiera a la columna. En este caso sería, por ejemplo, una variable j que arranque también en 0. Entonces, el punto de partida está en el hecho de que cuando inicies el recorrido de la matriz, normalmente tú optas por iniciar en la fila 0, columna 0. Entonces, acá el ciclo repetitivo dice para i igual 0, ahí está el apuntador apuntando a 0, hasta n-1. Luego dice iniciar el apuntador j empezando en 0 hasta n-1. Ahora, fíjense cómo va este algoritmo a ser interpretado. Ya tengo las variables, ya tengo el par iniciado y aquí dice leer a sub ij. Es como que ahí pide un dato y el usuario ahí pone pues el dato que le solicitaron. Ahí está lleno. Luego dice acá j más. Tiene que avanzar el apuntador de j. Entonces esta flecha se va a mover a la siguiente posición de j y ya no va a ser la 0. En este caso va a ser la posición 1. Avanza a la posición 1 y va a leer. ¿Qué va a leer? En la posición IJ. ¿Qué posición está ahí? 0. ¿Qué posición está J? Ahora está en la posición 1J. ¿Sí? Porque avanzó. Entonces, ¿qué va a llenar? Pues va a llenar el elemento en la posición fila 0, columna 1. Ahí lee el usuario, digita un valor. Luego dice siguiente J. Otra vez vemos el avance de la flecha a la siguiente posición. Esta que estaba en 1, ahora será 2. Y bueno, mi apuntador básicamente se va a mover a esa posición, ¿no? O sea, este que está amarillito se va a poner ahí. Bien, ahora leerá el valor, porque acá dice leerlo, entonces ahí el usuario digitará un valor, por ejemplo un 5, ¿no? Y la instrucción dice J más otra vez. Entonces fíjense cómo ahora el apuntador, al intentar hacer un incremento, se va a salir afuera de las posiciones válidas y va a decir el para ya llegó a su fin también. Terminó este para porque ya concluyó J de recorrer todo. Siguiente intrusión después que termina el para de J, es decir, el I más. Ahora avanza el I. El I de estar en la posición 0, ahora va a avanzar a la posición 1. Entonces, este va a cambiar, ahora va a apuntar a 1. ¿Sí? Avanza I, vuelve arriba, todavía estamos en rango, y miren, estoy viniendo de arriba, fíjense. Siguiente intrusión, para J igual 0 hasta n-1. ¿Eso qué significa? Que este apuntador va a volver a apuntar a la columna 0. ¿Sí? Va a volver a empezar en 0. ¿Y dónde estoy? En la fila 1, columna 0. Va a leer ese valor, entonces el usuario digita su valor. ¿Sí? Y luego dice siguiente J otra vez, miren, siguiente J. Entonces, ¿quién se va a mover? La flecha que apunta a J. Esta flechita ahora va a ser siguiente, ¿no? Y luego dice leerá sub IJ. Y I está en la posición 1 y J también, porque J avanzó de 0 a 1, está en 1 y va a leer ese valor. Que el usuario digitará ahí algún valor, ¿sí? Y luego dirá siguiente J y bueno, J otra vez hará el mismo trabajo de incrementar a la siguiente posición. Este estará apuntando a la posición 2 ahora, ¿no? Y luego dice fila 1, columna 2, leer el siguiente y ahí va a agarrar y nos va a poner, por ejemplo, un 0, ¿no? Porque está leyendo valores que el usuario introduce. Luego, siguiente J, ok, el apuntador de J se va a desbordar otra vez afuera y luego dice ya llegó al final, ok, entonces debajo del siguiente J dice siguiente I, entonces el I también va a intentar apuntar a uno más, el I va a llegar a ser 2, fíjense que ahorita el I también está en 2, está afuera, al venir arriba dice verifica rango, ya no, ya está fuera de rango, terminó el I. Entonces, lo que hemos logrado con este para es, o con estos dos paras anidados porque uno dentro del otro, es recorrerla a la matriz de manera completa. Esto es el recorrido típico de matrices. Ahora, con los ejercicios que vamos a hacer ahora, van a entender de que puedes recorrerlo de esta manera, que es la típica, o también puedes recorrerlo no solamente desde aquí. Fíjense que yo empecé aquí, ¿cierto? Empecé apuntando al primero, ¿no? A la fila 0, columna 0, ¿sí?
Pero nadie dice que es necesario empezar ahí. Yo pude empezar también aquí, miren, en el último. Si yo hubiera empezado en el último, hubiera cambiado mi algoritmo, sí, pero hubiera podido también recorrer a la matriz. Es decir, que ya depende del problema que tengas. ¿Y quién te dice el problema? Los elementos que están ubicados en la matriz. Tú tienes que analizar los elementos y ver cómo vas a trabajar la matriz. Entonces, hay dos opciones para trabajar a la matriz. Uno es utilizando la relación que existe entre la posición, fila y columna, porque ya han visto que yo puedo recorrer la matriz utilizando la fila columna, ¿cierto? Dos, observando el valor que tiene en cada posición. Muchas veces, este simple algoritmo que estás viendo, de dos paras anidados, te resuelven el problema porque el problema no está orientado a las posiciones, sino al valor que está almacenado en cada posición. Aquí, por ejemplo, le puse cualquier cosa, pero imagínense que, por ejemplo, ahí va un 1, ahí, por ejemplo, iba un 3, ¿sí? Ahí va un 5, aquí ponían un 7, ¿sí? Acá en vez de 8 iba un 9, y aquí en vez de 0 decía 11, y yo les decía a ustedes, generen esa matriz. Entonces ustedes ahí hubieran dicho, ¿cómo genero la matriz? A ver, primero analizaré en el orden común y corriente. 1, 3, 5, ¿sí? El orden común y corriente es decir, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y yo digo, bueno, todos estos elementos son los impares comenzando del 1. Entonces, tal vez el problema no es tan complicado porque estos dos ciclos anidados o estos dos paras recorren la matriz sin problemas y lo único que yo tendría que decir en vez de leer es poner en esa fila columna el valor impar. Y generar los impares, ya saben ustedes que no es difícil, ¿no? Comenzamos con 1, aumentamos de 2 en 2 y voy generando los números impares, ¿cierto? Entonces, esa es la estrategia para trabajo de matriz, ¿ya? Entonces, primero analizar fila, columna, posiciones. Si no hay nada por ahí, ir a ver también el valor que está almacenando en filas y columnas y ver por qué lado me conviene a ir. Pero básicamente son esas dos las estrategias. Este mismo algoritmo voy a utilizar para lo que es mostrar una matriz, ¿sí? Cargar una matriz, recorrerla a la matriz, ¿ok? Es el mismo algoritmo. Ahora, de que a veces necesites, en vez de un para, un mientras, etcétera, eso ya es otro tema, ¿sí? Pero por ahora vamos a concentrarnos en esta estrategia que es la más simple para que la vean ustedes. Vámonos entonces ahora al código. Vamos a borrar todo esto. Ahora sí, está un poco lentona. Lo que me interesa es a la izquierda tener ahora esto más claro. ¿Sí? Y en derecho vamos a utilizar a este parte del código Python. Bien. Podemos resolver esto con subalgoritmos. Es lo ideal, sobre todo en matrices. Usar los subalgoritmos es lo mejor. Porque cuando usamos subalgoritmos, el problema se reduce más. ¿Sí? Entonces voy a empezar por el primer punto. Si voy a trabajar matrices, necesito definir a la matriz y para eso necesitamos a la librería NumPy. ¿Sí? Entonces voy a usar import. Estoy con un poco mal, mi computadora está terrible ahora. Parece que está haciendo una actualización que no puedo evitar. Ya, entonces me voy a mover nomás a la tablet. Si no, no vamos a irnos ni a la 1 hora. Ok, son 12:30, ¿sí? Vamos a darle 30 minutos a la práctica de matrices y vamos a preguntarnos después si ha valido la pena, ¿listo? Supongo que ya están listos ustedes con sus tablets o sus computadores para ingresar. Denme un minutito, enseguida entro con ustedes. Vamos a empezar. Avísenme, por favor, si pueden ver ya la pantalla compartida. Sí, ya se ve, ingeniera. Sí, se ve, ingeniera. Bien, claro. Ok, entonces empecemos con Bidroid. Vamos a hacer una nueva y lo vamos a grabar. Le vamos a llamar matriz1.py. Ok, vamos a empezar con import primero. Import numpy. Ok, ahora podríamos definirla la matriz en este momento. Normalmente ahí ya viene el nombre, ¿no es cierto?, de la matriz
Pero por ahora voy a conservar solo el import y voy a concentrarme primero en los subalgoritmos, en este caso de carga, utilizar ese diagrama de ya. Me ayudaría mucho, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, en este momento agarren sus apuntes de vectores, ¿sí? Y me colaboren un poquito con ese tema de las instrucciones, ¿no? Porque siempre tenemos la duda, ¿cómo se escribe esto? Entonces yo les voy preguntando para que ustedes igual vayan recordando un poquito cómo se trabaja con las instrucciones de Python, que no son idénticas a lo de Visual. Acuérdense que hay variaciones que se han notado en los ejercicios de vectores que hemos ido haciendo, ¿ya? Entonces, tengo acá, estoy arreglando un lío que tengo en la pantalla. Bueno, la conexión a internet me marca un poquito, voy a tener que recurrir un minuto a el otro. Está mal el internet, definitivamente. Vamos a darle por acá un poquito de ancho de banda. Un minuto, me estoy cambiando de internet porque está demasiado lento y me parece que se va a cortar. Bien, el diagrama de flujo nos decía, def, por ejemplo, ahí le vamos a poner cargar, ¿sí? Mejor todo minúscula. Cargar mat, ¿sí? De cargar matriz. Y ahí entre paréntesis le voy a pasar por parámetro la matriz que necesitamos que cargue. En este caso le puedo llamar a esa matriz con, por ejemplo, A, como es un arreglo, le voy a poner mayúscula, su nombre y su dimensión, que lo vamos a recibir en una variable n, ¿sí? Y ahí vamos a poner 2 puntitos. Ok, y ahí pues, ahí ya me van a decir, ¿y de dónde vamos a sacar n? Ok, el subalgoritmo asume que tienes una matriz A que voy a llenar con elementos y un dato n que ya es conocido. Suponemos eso. Ahora, los elementos que están entre paréntesis se llaman elementos que pasan por valor al subalgoritmo. Por valor significa que entran con un dato y por más que tú adentro del subalgoritmo lo modifiques, el dato no perdura al finalizar. Sin embargo, para el caso de matrices o vectores o cadenas, ¿no? Eso no es así. En el caso del A, por ejemplo, que es un tipo matriz, dentro de este subalgoritmo yo lo voy a llenar de datos. Y esos datos se van a conservar cuando el subalgoritmo termine, ¿sí? En el caso de N, por ejemplo, que es diferente porque N no es ni vector, ni matriz, ni tampoco es una cadena. N se supone que es un número simple, entero. Si yo adentro del subalgoritmo pongo que n sea igual a 100, cuando el subalgoritmo cargar mat finalice, ese valor 100 que le puse se va a deshacer, porque n no puede cambiar de valor dentro de la función. Entonces, nosotros vamos a recordar algo en lo que son en Python, y es que vectores, matrices y cadenas pueden cambiar de valor dentro del subalgoritmo, y esos valores perduran cuando el subalgoritmo finaliza. Ahora, si metes algún valor, como por ejemplo variables simples, enteros, reales, por ejemplo, no los puedes modificar adentro porque las modificaciones no perduran afuera de él. Para eso hay otra alternativa que vamos a ver luego más adelante. Entonces, en este caso, cargar mat va a entrar con esa matriz que ya se supone que existe y esa dimensión. Y voy a usar entonces los valores. Voy a decirle for i in range. Y ahí viene la discusión que hemos tenido más de una clase, ¿no? El rango, ¿cómo es el rango? Límite inferior, 0. Límite superior. Es que lo toma Python diferente. El límite inferior es 0 y el superior es n, ¿sí? El n. Pero alguien dice, ¿cómo va a avanzar? Va a avanzar aumentando de 1. Entonces aquí le voy a poner más 1, ¿sí? Entonces esto está haciendo de que de 1 en 1 avance el for hasta llegar al límite superior, que es n. Ahora, por la naturaleza de Python, yo no estoy poniendo n-1, porque si le pongo de 0 a n-1, como lo hacemos en algoritmia, Python va a cortar en 1 menos. Entonces, por la forma de trabajo del range, nosotros vamos a usar de 0 a n, pero sabemos que en el fondo, ¿cuántas veces va a dar la vuelta al for? N veces. El for de Python, y con esta instrucción va a repetir n veces, que es lo que necesitamos. Y ahí va el for, entonces ahí van los 2 puntitos para decirle que esta es una instrucción que lleva dentro un cuerpo
y adentro vamos a tratar de leer los elementos de la matriz. Entonces aquí le vamos a poner un mensaje que diga, por ejemplo, el nombre de la matriz, ¿sí? Le vamos a poner A, corchetito, A en la posición, le vamos a sumar el I, ¿sí? En la posición I, str, posición I, más lo que le vamos a volver a pegar el corchetito para cerrar, ¿sí? Entonces a subir y el símbolo igual para que diga que está esperando que se introduzca ese elemento en el vector, ¿sí? O en la matriz. Y aquí le vamos a decir input, ¿no? En este caso A, la matriz A en la posición I, que sea igual a input. Y el input va a ir con su mensaje que es men, ¿sí? Ahora, ese valor que va a introducir es cadena. Para que evitar que sea cadena, le voy a poner aquí float, ¿sí? Para que lo vuelva real, ¿ya? Listo. Entonces ahí ya tengo el A sub I. Entonces esto está leyendo elemento por elemento. Cuando el para termine, esto no sería correcto porque ahora cuando hablamos de matrices tenemos que recorrer fila y columna y ahorita esto solo soluciona filas. Necesito también solucionar columnas y eso habíamos dicho que lo íbamos a lograr con dos vectores o dos paras anidados. Entonces ahí me falta otro para por J in range, es lo mismo, ¿no? Por J in range y ahí le ponemos 0, también de la columna 0 hasta ahora la dimensión de la matriz. La matriz tiene filas y columnas, las cuales pueden ser diferentes. Entonces aquí vamos a hacer eso. N va a ser el número de filas de la matriz y M va a ser el número de columnas de la matriz. Se me estuvo olvidando ese tema, ¿sí? Entonces el for I igual 08N es porque voy a manejar de 0 a N el número de filas. Y el J va a manejar de 0 a M el número de columnas, ¿sí? De 0 a M. Esto es lo que no me gusta. Debo agarrar el lápiz. Y le ponemos de 0 a M y que avance también incrementando el 1. ¿Ok? Entonces acá que tendríamos por J in range, listo. Dos puntitos y dentro de ese for, ahora vamos a meter el mensaje. Fíjense que el mensaje ahorita está fuera del for. Para que esté dentro del for de J, necesito que tenga esa tabulación. Lo mismo que esta instrucción de asignación, necesito que esté dentro del for de J, porque ahí le voy a decir que lea la posición fila I, columna J. ¿Sí? Fila I, columna J. Ahora, aquí, por ejemplo, cuando habíamos estado hablando de la librería NumPy, no sé si lo recuerdan, ahí hicimos algunas aclaraciones sobre el tema de las posiciones válidas en lo que es fila y columna, ¿cierto? Entonces, para Python, tú puedes manejar IJ directamente y para fila y J para columna, ¿no? Y no hay ningún problema. Entonces, por esa razón estoy poniendo I para fila, J para columna, así como está en la instrucción. Ahora sí, esto ya es la apariencia de una matriz, porque el INC controla las filas, el J las columnas, dentro del for de J está el mensaje y la asignación del input que va a hacer en la fila y columna J. Entonces, cuando esa instrucción acabe, se termina el for de J, luego termina el for de I, ¿qué hay que hacer? Nada más, ya estaría el cargado de una matriz. Ahora, este es un def. Un def es un subalgoritmo. Ese no va a funcionar si no lo llamo. Lo que voy a hacer ahorita es llamar a este subalgoritmo. ¿Cómo lo llamo? Simplemente por su nombre. El nombre es cargar mat, ¿sí? Le hacemos el paréntesis y ahí va la matriz que es A y las dimensiones n, n.
Y bueno, se entiende que el algoritmo debería hacerlo, pero ahora me doy cuenta de que antes de llamar al algoritmo, tengo que preocuparme de definir a la matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la matriz? Bueno, la matriz es A, ¿sí? Y ahí le vamos a decir que A va a ser igual a, fíjense que en la línea 1 dice NumPy as matriz, entonces ahí vamos a poner matriz punto empty, ¿sí? La propiedad empty es la que inicializa la matriz vacía, básicamente, ¿no? Pero nosotros debemos especificar ahí las dimensiones. Las dimensiones de esa matriz vacía va a ser n, m. Y ahora alguien dice, ¿y n, m cuánto valen? Ah, pues hay que pedirlos, ¿sí? Hay que pedirlos con input, ¿no? N va a ser igual a, vamos a poner el igual, a convertido a entero, lo que va a meter un input, y el input tiene su paréntesis que va a decir, indique número de filas, ¿no? Número de filas de la matriz, ustedes lo especifican un poquito mejor, y ya está, ¿sí? Y esto mismo lo vamos a hacer el copy, y lo mismo va a ir para n. Ups. Ahí lo vamos a pegar, pero este va a ir para m, indique el número de columnas. Entonces ya tengo n y m. Parece que ya está listo, ¿no? En realidad, cuando Python ejecute este código, va a mirar la línea 1, va a hacer la importación de la librería NumPy, y de ahí va a saltar a la línea 7. O sea que todo lo que está en def no lo va a ver. Eso lo esclarezco, ¿sí? Entonces va a saltar a la n, va a pedir el input, el m también, luego va a iniciar la matriz A vacía, luego va a llamar a cargar matriz, pero así como cargó, nosotros tenemos que asegurarnos también de mostrar, ¿sí? Vamos a decir aquí otro subalgoritmo que diga mostrar. Mostrar mat. Y el mostrado va a ser de la matriz A, que tiene tantas filas y tantas columnas. Eso no puedo evitarlo. Y simplemente voy a ir a definir ese subalgoritmo acá. Vamos a desmarcar esto. Ahí voy a iniciar otro def, que es idéntico. Entonces voy a agarrar la línea 2 y lo vamos a copiar. Todo esto porque es idéntico el mostrado. Entonces ahí lo vamos a pegar. Pero este se va a llamar mostrar mat. Entonces esto me va a ahorrar tiempo. Mostrar mat. Necesitas el para y para J, y ahora en vez el men va a decir pero acá, fíjate, va a decir add en la posición i igual a, y ahí le vamos a pegar el valor que hay en la matriz en esa posición, pues, ¿no? Vamos a pegarle el valor que hay en la matriz en esa posición. No me gusta cómo va a salir, ahorita se los muestro, luego le vamos a hacer otro más para que vean las dos salidas que pueden hacer, ¿listo? Aquí no tendría que decir solamente y, sino también tendría que ir la comita, ¿cierto? La comita ahí, pero también no solamente la i, sino también la j. Entonces vamos a convertir str de j. Entonces aquí ya que dice a sub i, coma j, y ahí le pego recién el corchete de cerrar. Y ahí le vamos a pegar el valor que tiene la matriz en esa posición. Le voy a decir que muestre o que convierta a str el valor que tiene la matriz A en las posiciones con corchete, ojo, ¿no? En la fila I, columna J, ¿sí? Esperemos que lo haga bien. Y luego acá simplemente tendríamos que mostrar, ¿no? Ahí ya decimos print. Le mandamos el mensaje que ya está preparado en la línea anterior.
y listo. Entonces ahí se supone que va a salir pues la matriz en pantalla. Entonces ya está, lo grabamos. Creo que es acá, save. Y ejecutamos acá en la flecha amarilla. No hubo ningún error, pero si hay alguno va a detenerse. Bueno, 2 filas y 2 columnas. Me está pidiendo datos, ¿sí? Yo le puedo poner enteros, real, ¿sí? Entonces, fíjate, fila A sub 0. Ah, hay un error ahí en la salida, ¿no? No me está mostrando bien, porque dice fila 0, columna, fila 0, columna, no está mostrando la columna, ¿sí? Ahorita lo corregimos. Se me ha pasado algo por ahí. Sin embargo, la salida está bien, ¿sí? La salida está mostrando fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, todo está bien en la salida. Al momento de leer, me falta la columna, no está mostrando la columna. Y está bien lo demás. Voy a ver dónde estoy leyendo, dónde estoy cargando, es por acá. Y el error es el mismo de aquí, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner y, comillita, la coma, ¿sí? Más str de j, ok, más, creo que ahora sí, es que no estaba saliendo y ahora sí. Veamos, número de filas 1, número de columnas 2. Ahora sí, fila 0, columna 0, el 2. Fila 0, columna 1, el 6. ¿Sí? Entonces 2 y 6. Ahí está, leído un vector donde tienes una fila y 2 columnas. ¿Sí? Les dije que no me gustaba esa salida, porque lo que normalmente hacemos es lo siguiente. Voy a volver a copiar. Vamos a ver otra salida. Normalmente la matriz sale pues distinto. Otra vez ahí, debajo de ese def, voy a hacer otro para mostrar, ¿sí? Este se va a llamar mostrar mat. Y le voy a poner 2, ¿sí? Para que se diferencie el del otro. Y todo es igual, excepto esta parte, ¿sí? Acá lo que voy a hacer yo es, no sirve el espacio, ¿sí? Es el enter ahí y que haga el tabulador pacto. Bueno, lo que voy a hacer es directamente mostrar el elemento, ¿ya? Y voy a decirle aquí men, que sea igual a, ok, convertido a cadena, ahí se meten a veces, bueno, convertido a cadena, la matriz A en la posición I, coma, J. Entonces, fíjense, el valor, estoy agarrando el valor de la matriz nada más, ¿sí? 5, 4. Y a eso le voy a pegar unos espacios para separarlos, ¿sí? Pues ahí voy a ponerle, bueno, creo que ahí va. Entonces el mensaje va a decir el número y unos espacios, el número y unos espacios, y va a mostrar el mensaje. Ahora, eso va a pasar por cada elemento mostrado. Sin embargo, cuando muestre toda una fila, ¿sí? Le voy a decir a Python, cuando muestre toda una fila, le voy a pedir, a ver, primero véanlo ustedes cómo salen. Si lo único que hice fue sacarlo y ustedes mismos van a decir, bueno, aquí me parece que hay que hacer esto. Número de filas, para que se note, le voy a poner 2 filas y 2 columnas. Y ahí voy a poner cualquier dato. Entonces, ahora, ¿cómo está saliendo? Ah, no lo llamé, perdón, ¿sí? La salida, por eso sale igual que hace rato. Olvidé acá que llame ahora al 2, porque lo que quiero probar es la 2, ¿sí? Entonces me está pidiendo los datos, no me hago lío, le pongo, ay, ¿qué pasó? Ah, le puse un número, me equivoqué, o le puse una letra, ¿no? Ahí está. Entonces ahora fíjate, solo sale el valor, pero la matriz debería mostrarme columnas y luego saltar fila, y aquí yo veo que cada elemento mostrado está saltando. Entonces, lo que yo tengo que evitar es que Python me salte filas, ¿no?
cuando imprima un elemento. Y eso no estoy recordando. Yo me acuerdo que en algún momento les pasé cómo evitar que salte fila. A ver, déjenme recordar un momentito. Porque cada que hace un print, él salta, ¿sí? Salta al siguiente. Y lo que yo quiero es evitar que haga ese salto a la siguiente, ¿no? Déjenme ver un minuto mis notas en cadenas, si lo recuerdo. Si no, pues siempre hay una forma de simular ese mismo efecto, pero no me gusta lo que salta, a eso me refiero. Recuerdo que en algún momento alguien me preguntó y pues yo me acuerdo que le dije, pero no estoy recordando la forma en que podíamos hacer eso posible. Nadie recuerda cómo puedo evitar el salto para evitar que salte fila. Y no, la verdad que no lo recuerdo, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ok. Para evitar ese salto, voy a simular toda la fila en una sola. Y eso lo vamos a hacer así. Miren, voy por acá. Yo sé que acá está cada elemento. En vez de hacer este print que estoy haciendo acá, que salta la fila, lamentablemente, le voy a decir lo siguiente. Fill, que sea igual a lo que tenía antes fill, más men. ¿Y qué es fill? Acá afuera, antes de que empiecen los ciclos repetitivos, le voy a decir que fill. Ahí está mal. Fíjense, no puedo ponerlo ahí. Tiene que ser debajo del tabulador, ¿sí? Fill va a ser una variable cadena que va a arrancar en vacío. Entonces, fill está vacío y aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo en fill de fila todos los elementos con esa separación, vamos a exagerar un poquito, de unos espacios. Cuando este para de J termine, se supone que ya tengo toda la fila en fill, ¿sí? Está mostrando el 1, el 5, y de ahí saltó, ¿sí? Miren qué interesante. Error raro, ¿no? Salió como una pirámide, pero es por un error que cometí en un detallito. Miren, el 1 y el 5 está bien, es fila 0, columna 1. Fila 0, columna 1 está bien, 1 y 5 están bien. Pero ahora, cuando saltó la fila, a la fila 1, columna 0, debió mostrar solamente el 9 con el 5. Y sí lo hizo, pero también me mostró el 1 con 0, y estos dos yo ya no quería que me muestre, ¿cierto? ¿Por qué pasó eso? Muy fácil. Porque la variable fill me olvidé volver a empezar en vacía. Miren, la variable fill en la fila 13 está empezando en vacío. Bueno, como yo agarro y le digo aquí fill igual a lo que había antes en fill más men, fill está acumulando todos los elementos y por eso ha ido aumentando. Entonces no es el lugar correcto. Otra vez, no debo empezar ahí en fill en vacío, sino cada que empiezo el para de J. Cuando estoy empezando el para de J, ahí, antes de empezar a repetir, te voy a decir fill de arranque en vacío. ¿Qué va a pasar entonces? Va a venir fila en vacío, va a acumular la fila, la va a mostrar y va a volver arriba a la siguiente fila y fill va a volver a empezar vacío. Cada vez que salte fila, la variable fill arranca en vacío y con eso voy a ir por filas imprimiendo a la matriz. Ahora se va a notar con 3 filas, 2 columnas otra vez y ahí voy llenando con valores numéricos, ¿no? Que el punto, por si acaso, es el decimal. ¿Ok? Y ahora revisamos. Era de 3 filas y 2 columnas. Y fíjense lo que ha mostrado. 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Ahí está la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Y todo ha corrido bastante correcto. ¿Sí? Entonces, yo prefiero que las matrices salgan de esa manera. Aunque eso ya depende de ustedes. Tienen las dos formas de salida. Así que las voy a activar ambas. Acá. ¿Sí? Si quieres ver la otra salida también, ahí directamente tengo que llamar al otro algoritmo, ¿sí? Mostrar mat, que es el otro, lo muestra de manera distinta, ¿no? Pero igual funciona. Listo. Y ya tenemos, pues, el ejercicio del recorrido de matrices clásicas. Ahora, vamos a darnos una miradita a lo que estábamos viendo.
nosotros con vectores y vamos a ver en los 15 minutos que nos restan. Quiero saber cuál les gustaría probar primero. Bueno, que no sea muy difícil porque va a ser muy largo. Veamos cuáles tenemos. Entonces, a ver, ¿cuál es el que probamos? Porque lo voy a hacer con la misma estrategia. ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Con cuál probamos? Con las diagonales, ¿sí? Con las Probamos, diagonales. Diagonales, ingeniero. claro, y luego a mí me gustaría probar una diagonal y una triangular, ¿sí? La verdad, vamos a ver si da el tiempo. Entonces voy a empezar con la diagonal secundaria, que es la menos conocida. Entonces voy a volver. La diagonal secundaria dijimos que se caracteriza porque tiene la suma entre la fila y la columna da igual a la dimensión más 1, ¿sí? Entonces es la forma rápida. La otra, ¿puedo recorrer la diagonal secundaria? Sí, podemos armar un algoritmo de recorrido de diagonal secundaria. Lo único que habría que hacer es tratar de apuntar a las posiciones correctas. Tenemos que empezar apuntando a la columna 6 y fila 0, ¿sí? Hagamos esa manera, ¿ya? Voy a hacer que mi algoritmo tenga la matriz, empiece en esa posición y luego en el siguiente paso de estar la fila en la 0, se mueva a la fila 1 y luego a la 2. O sea, le voy a hacer que avance en filas a disminuyendo filas, voy a llegar hasta acá, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con la columna? Lo mismo. Estaba en la columna 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, acá en la diagonal secundaria, yo puedo recorrer esto verde simplemente agarrando un I que apunte a fila 0 y J que apunte a columna 6, que es la última. Y luego en cada iteración o cada repetición, bajar fila y columna al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces, vamos. Dejo de compartir para que veamos otra vez el código al otro lado. Bien, ok, le podemos hacer otra demo a esta. Le voy a salvar con otro nombre y le voy a quitar las cosas que no necesito. A esta le vamos a llamar diagonal secundaria, ¿sí? Punto pi. Le he cambiado con otro nombre para no estar recordando todo este tema del import, ¿sí? Bueno, creo que de la línea 7 lo puedo borrar. Estoy tratando de ver hasta dónde. El mostrado de repente podemos conservar, ¿sí? El mostrado de la matriz. Ok, el mostrado ese que me gustó. Lo demás. Ahora en vez de cargar una matriz, lo que yo voy a hacer es generarla, ¿sí? O más bien mostrar la diagonal secundaria. Le vamos a llamar diagonal 2. Diagonal 2 porque es diagonal secundaria. Le voy a mandar la matriz A, dimensión en fila y columna. Ahora, cuando hablamos de diagonales, las dimensiones fila y columna deben ser iguales, si no, no funciona. Entonces, aquí preocupémonos primero de armar el subalgoritmo de la diagonal secundaria, ¿sí? Bien. Primero hay que revisar si es verdad que la fila y la columna son iguales, ¿sí? N, el distinto o el igual se hace con el doble símbolo igual. Sí, N es igual a N, ¿sí? Si esto es cierto, puedo continuar, ¿no es cierto? Si no, habría que decirle no, no se puede. Si esto es verdad, sigo adelante. Como son iguales, entonces, ¿qué hago ahí? Tengo que recorrer la diagonal secundaria y para eso habíamos dicho, voy a necesitar una variable I que arranque en la fila 0. Entonces, y esa es para controlar las filas, ¿ok? Entonces significa que puedo usar el mismo for y in range. Y acá le ponemos desde la 0, que es lo que nos interesa, hasta la n, y que vaya a un paso incremental de más 1. Y este es filas. Acuérdense que las filas eran desde la 0. ¿Ok?
Y no había problema en usar el para que aumente porque la fila de 0 se movía a 1, a 2, o sea, las filas aumentaban. El problema eran con las columnas. Las columnas disminuían desde una máxima a una mínima. Pero eso tampoco es problema con el for, ¿no? Puedo utilizar un for J, in range. Y ahora, ¿dónde va a empezar? En la última columna. Y la última columna es la columna n-1, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a decir desde la columna n-1. Aquí tengo curiosidad cómo lo toma n-1 en todo caso. A ver, desde la columna final, a ver, déjeme probar. Desde la columna final hasta la columna 0. Estoy volcando, ¿sí? El límite superior ahora es n, y el límite superior está primero y el inferior después, porque ahora mi paso va a ser disminuir. Simplemente estoy volcando, ¿sí? De -1. ¿Ok? Lo que no estoy muy segura son los rangos, pero ahorita lo vamos a ver si nos da. Asumimos que está bien, ahí está. Simplemente la misma idea del for de i, fíjate que lo estoy aplicando en el for de j, pero ahora tiene que ir disminuyendo desde un superior a un inferior, ¿sí? En todo caso, de acuerdo a ver a la sintaxis que nos dieron del in range, quiero recordar esto para que no estemos redundando. La sintaxis del in range es el que me preocupa. Yo quiero disminuir, entonces, ¿dónde la tenía la sintaxis? Bueno, creo que sí. El primer elemento es start, el segundo es end y el otro es step. Entonces, le estoy diciendo que empiece en n, finalice en 0 y bueno, que vaya al step de -1. Ok, supongamos que da. Listo. Entonces, el para de i avanza aumentando y el para de j disminuyendo en columnas. ¿Y qué tengo que hacer ahí? En este caso me decía simplemente mostrar, ¿sí? Entonces yo tendría que mostrar nada más el elemento que está en la diagonal secundaria. Para ello, le vamos a decir men igual a, y ahí le vamos a agarrar. A ver, tendríamos que agarrar el elemento que está en la matriz A, en la posición I, J, pero eso tendríamos que ponerlo a cadena. Para que sea igual que hace un momento, ¿sí? Y le sumo, por ejemplo, espacios. Ya. Y ahí le digo print, ¿no? Ahora, tenemos un pequeño problema, ¿sí? La diagonal secundaria es simplemente ese hilo diagonal que está, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que solamente mostrar ella. El para de i va a ir todas las filas, el para de j va a ir todas las columnas, pero si recordamos la diagonal secundaria, no necesitamos ir a todas las columnas, solo necesito ir a aquellas columnas que representan la diagonal secundaria, que es lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Entonces, antes de hacer esto que dice mostrar, lo que yo tengo que averiguar es si estoy en la diagonal secundaria para mostrar el elemento de la diagonal secundaria, ¿sí? ¿Cómo sé si estoy dentro de la diagonal secundaria? Habíamos visto nosotros esa pequeña formulita que decía, si fuera verdad que el i más el j más un 1 es igual a, lo voy a comparar esa suma con a ver si es igual a la dimensión. Como este es cuadrado, lo puedo comparar con m o con n. Si la suma de ij más 1 es igual a m, entonces estoy en la diagonal secundaria. Pues ahí van los dos puntitos. Eso significa que puedo entonces buscar qué elemento es y ponerlo en men, ¿sí? Para mostrarlo luego. ¿Ok? Entonces, ahora, acá también puedo hacer esto, directamente print. Y ahí le mostramos el mensaje. Print men. Listo, ya estuvo.
Entonces, ¿qué está haciendo diagonal 2? Está tratando de mostrar solamente los elementos que son de la diagonal secundaria. ¿Ok? Ahora, defectos del algoritmo, sí, hay algunos. Por ejemplo, sí recorres todas las filas, pero no recorres todas las columnas. Ese es el problema. Este for que estoy planteando en la línea 5 va a recorrer todas las columnas sin parar. Y no es necesario recorrer todas las columnas. Eso me va a decir alguien. ¿Qué hago si no es necesario recorrer todas las columnas? ¿De qué columna debo recorrer? Una sola. Una sola. ¿Ok? Eso se puede mejorar en este algoritmo, pero por ahora, miren, lo voy a dejar así de fácil. El I avanza de filas, el J de columnas, recorre todo de punta a punta. En el caso de que coincida la fila más columna más 1, que es igual a la dimensión M, entonces es un elemento de la diagonal secundaria y lo muestro. ¿Ya? No está perfecto, pero sí resuelve. Entonces, acá concluimos con el else que me falta. Miren, terminal for, y ese if va a terminar con un else, porque si las dimensiones no eran correctas, habrá que decirle print, y hay una comillita, la dimensión es incorrecta, ¿sí? N, M deben ser iguales. N, M deben ser iguales. Listo. Y ahí termina, miren, ahí termina el else y ahí termina el def. Pero lo único que he hecho es mostrar la diagonal secundaria. Ahora, ¿de qué va a mostrar la diagonal secundaria? Necesito cargar la matriz. Uy, no debí borrar el cargado, ¿no? Pues, bueno, no importa. Acá lo vamos a hacer de rapidito el cargado de matriz. Aunque creo que lo puedo, a ver, vamos a grabar. Save. Como lo tengo por acá, vamos a buscar abrirlo. Voy a traerlo para copiarlo, ¿sí? Que lo tengo por ahí. Si no me equivoco, por acá estuvo, más 4. No sé dónde me entré. Matriz se llamaba, ¿verdad? ¿Dónde está grabado? Aquí está matriz 1. Me voy a copiar esto porque es el cargado. Si no, vamos a perder mucho tiempo. Y lo vamos a copiar. Le vamos a ir ahora a diagonal secundaria y lo vamos a pegar aquí arriba. Los def pueden estar en cualquier orden, ¿sí? Eso no es importante. Ahí está, cargado de matriz A, N, M. Ahí cargó. Aquí muestro. El que no me sirve. Bueno, este lo voy a dejar para después. Bueno, aquí lee la matriz en la línea 25, el NM. La inicializa vacía. Va a cargar matriz. Aquí le vamos a decir mostrar. O en realidad era diagonal 2, ¿verdad? Voy a ir a revisar su nombre con D mayúscula, diagonal 2, y esa debería encargarse de mostrar, ¿sí? Ok, entonces, miren, cargo la matriz y muestro la diagonal 2. Ahora, de que la diagonal 2 no va a salir tan bonita, sí, pero por lo menos va a servir para ver qué está haciendo. Número de filas, 3, número de columnas, 2. Lo malo es que va a cargar, ¿no? Y luego va a revisar recién. Dicen N y M deben ser iguales. Vamos a darle otra vez. Ok, esta revisión que le hicimos por acá, ojo, es solo para la diagonal secundaria, ¿ya? Entonces, acá lo que podemos hacer es volver a ejecutar, pero ahora le voy a dar correcto. 2, bueno, para que se note esto tendría que ser 3 filas y 3 columnas. Y empiezo a llenar. Lo voy a llenar con los números naturales, ¿sí? Entonces, fíjense, no se ve muy bien, ahí dice 3, 5, no estoy segura si es cierto. Vamos a arreglar un poquito más. ¿Te acuerdas que mostrar más 2 te mostraba toda la matriz de manera bonita? Bueno, después de cargar la matriz, vamos a revisar si está bien. Le vamos a llamar a este subalgoritmo que dice mostrar mat 2. Es que si no veo la matriz bien, no me doy cuenta si está bien, ¿no? La diagonal. Y ahí le vamos a mandar mat 2 necesita a N y N.
y luego que muestra. Ok, ahora sí está mejor. 3 filas, 3 columnas y los números naturales por facilidad. Como son 3 filas y 3 columnas, 3 por 3 es 9, tiene 9 elementos, ¿no? Hay que notar ese detalle. Ahí está mostrando mal, ¿no? La columna no la está mostrando, lo vamos a arreglar ahorita. Pero acá dice, por ejemplo, fíjense, fila 1 tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está todo perfecto por ahí. Y abajo dice 3 y 5. La diagonal secundaria está mostrando solamente el 3 y el 5. El 3, fíjense mi lápiz, por favor, está bien. El 5 también, pero no está mostrando el 7. Tenemos un error por ahí, hay que revisar. Dos cosas. Uno, que cuando está cargando no está mostrando la columna. Dos, que le falta un elemento en la diagonal secundaria. Revisemos entonces. Ok, entonces, primero, cuando carga, no sé qué pasó por ahí. Acá de repente me olvidé grabar. Vamos a pegar la comilla con una coma para separar. Y le vamos a pegar también ahí el str de j, ¿no? Más y listo. ¿Ok? A sub ij y ya estaría perfecto. Entonces ya arreglamos el que no se veía la columna. Ahora arreglemos el que no se ve la diagonal secundaria completa. Revisemos el algoritmo. Aquí dice def diagonal 2, ¿sí? El i de 0 a n, n más 1, y j dice in range de n, 0 de menos 1. Entonces aquí como que no está trabajando como esperemos el in range, porque fíjense que mostró solamente 2 y pues no pude ver el resto. Entonces me parece que es porque no estamos apropiando de manera correcta esta parte, ¿no? Que es el rango en descendente, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es inicie en n, a ver, que inicie en n, que termine en 0, que vaya de menos 1, está correcto, ¿por qué no está agarrando? Y más j más 1 igual a m. La última fila y columna ha tenido que ser n con 0. El n era 3 y 0 es 3, más 1 es 4. Aquí ha tenido que ser la falla. Y j más 1 igual a 0. Es por este problema de los rangos. En la última pasada, el j está llegando hasta n, ¿sí? Eso es lo que está pasando a nivel de Python, ¿sí? Como el j está trabajando desde n, y por ejemplo, n es 3, porque la dimensión era 3, 3 más 0 es 3, ¿no es cierto? Más 1 es 4, y eso no es igual a m, entonces la está saltando. Entonces lo que voy a hacer es quitarle acá n y más j. Vamos a ver. Ok, tendríamos que hacer la prueba de escritorio. Esto se haría facilísimo en la compu, miren. Está en las filas 0 y columna n, ¿no? La primera vez. Entonces, está preguntando si 0 más 3 más 1 es igual a m, y esto es falso, no es igual. 0, aquí dice i más j, y la 0 y la columna está en 3, 0 más 3 es 3, ¿sí? Entonces acá ya no tendríamos que mostrarle el 1, parece que es eso, es que está tomando dimensiones diferentes, ¿no? A ver, lo reviso otra vez. Está en la fila 0, está en la columna n, 0 más 3 es 3, y eso lo está comparando con 3, ¿sí? ¿3 es igual a 3? Sí. Luego agarra y lo muestra. La otra, cuando aumenta la columna o disminuye, de estar en la 3 va a ir a la 2. 0 más 2 es 2. En este caso, 2 es igual a m. No, ya no va a haber esa disminución, pero aquí tenemos... no, la fila va a aumentar a 1, ¿sí? Fila 1, columna 5, ¿sí? O columna 2, ¿sí? Sería 1 más 5 es 6.
Es que no le estoy cuadrando. Tendríamos que hacerle la prueba de escritorio, chicos. Hay una dimensión ahí que no me está cuadrando bien. A ver, hagámoslo cama, ¿no? Porque si no, no vamos a poder descubrir dónde está mal. Lo que pasa es que acá le podemos dar esto. A ver, nos va a demorar un poquito más, pero vale la pena. Le voy a decir a él que se detenga para ver qué está pasando con IJ y por qué no muestra todo, ¿sí? Vamos a ejecutar. Bien, filas, bueno, 3. Está leyendo los datos. Le voy a dar en... Bueno, ahora se ha detenido, ¿sí? Vamos a ver. Diagonal 2. Le dije que se detenga. Ya, está en la línea 10. Fíjense cómo lo marcó. Está en la 10 y está haciendo el para de J. Lo que yo necesito saber aquí es en cuánto va el J. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. No, ¿eres de sistemas operativos? Todavía no nos toca. Sí, soy del sistema operativo. Sí, por favor esperen, ya, yo ya les voy a avisar. Ya, gracias. Ok, le voy a decir que J, quiero revisar lo que es el J, o la comparación, ¿sí? La comparación y más J, quiero saber en cuánto va esa comparación. Voy a otra vez corregir. Y más J. Vamos a ver si ahora sí me agarra. Y le vamos a decir next. No puedo ver bien esta parte porque tengo acá que me tapa. Ok. Y J está en 3, dice, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ahí está continuando. Y con J está comparando. Continuo. Ok. No mostró nada. Continúa. Se salió. Ok, ya terminó. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, jóvenes. Hay que revisar con una prueba de escritorio qué es lo que está mal en mis rangos. Es porque no le estoy entendiendo de manera correcta lo que es el manejo de rangos en el J, sí que está aquí. Lo voy a grabar así como está y vamos a ver si alguien lo descubre. Yo ahorita ya me quedé sin tiempo y yo prefiero cambiar esta estructura a la siguiente forma. Como no le entiendo qué está haciendo ahí, lo que voy a hacer es decirle, bueno, necesito que J arranque con el valor de N. ¿Dónde estás? J arranque con el valor de N-1. Y necesito que haga un mientras, un while. Mientras J sea, vamos a ir viendo, superior a 0 o igual a 0, ¿sí? Mayor o igual que el 0. ¿Y qué voy a hacer dentro de ese while? Voy a hacer lo que necesitaba y que no me ha dejado hacer ese range, ¿sí? Esto mismo que estaba por acá. O sea que en vez de usar el para, estoy usando un while para hacer lo mismo. Listo. Entonces, J está empezando en, por ejemplo, si la dimensión es 3, está empezando en 2, ¿sí? 2 es mayor o igual que el 0, verdadero. Y más J es igual a M, está preguntando. O sea, ¿qué está preguntando? Si la fila 0 más la columna 6 o columna 2, perdón, fila es 0 y columna es 2, ¿sí? 0 más 2 es igual a M, no. 0 más 2 más 1, ¿sí? Vamos a ver si así ya funciona. Entonces aquí le estoy sumando 0 más 2 es 2, más 1 es 3. 3 es igual a 3, sí. Ahora sí va a empezar a capturar los de la diagonal secundaria. Y si esto es falso, no va a hacer nada, y ya está. Ahora, el while, ¿qué requiere? Que antes de volver a repetir, cuando el if termine, el while antes de dar la vuelta, el J sea igual a, como J está empezando en N-1, debe ir disminuyendo. J igual a J menos el 1. Ahora, aquí ya me voy a dar cuenta qué está pasando, ¿sí? Run.
Lamentablemente no me puedo dar cuenta en dimensiones pequeñas. A ver si está haciendo bien. De que le doy dimensiones grandes, ¿no? Entonces ahora revisemos. Fíjense, es el mismo efecto. Es la 3, es la 5 y me está faltando la 7. Pero ahora, como ya sabemos, ese tema lo puedo controlar porque tengo en las variables ahí directamente. Eso significa por aquí. El último no lo está tomando, ¿sí? No lo está tomando. Entonces, ¿qué está pasando? Que el J, 0 to n, 1 más, J igual a n menos 1, dice. Entonces, acá puede ser que está agarrando el último, ok, 3, 2, y me faltó el último, porque J no fue mayor o igual que 0, entonces vamos a ver si me resulta ser 1 más para atrás. Va mostrando el 7. Para que lo vean más clarito, voy a quitar esto, comento el I y comento el J, porque no quiero que me muestre qué fila y columna, quiero que me muestre solo las de la diagonal, ¿sí? Y ya estuvo. Parece que era un problema visual que no lo veía, pero ustedes tampoco me avisaron que sí estaba saliendo. Entonces ahí está. Fíjense, no lo veía el 7 hace un momento. Me estaba tapando acá el protector de cámara, ¿sí? 3, 5, 7, ¿ok? Está bien, la diagonal secundaria la está mostrando. Y hace un momento, cuando usamos el for, chicos, ¿no estaba mostrando también la diagonal secundaria? ¿No se fijaron? No mostraba. No. Está correcto, ¿sí? Entonces, miren, el I va a recorrer de 0 hasta la última fila. Y el J va a empezar en la columna mayor, por eso le puse n-1, hasta llegar a la columna 0. Y cuando I más J más 1 sea igual a la dimensión, sí me va a mostrar la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces ahí está mostrando los elementos de la diagonal secundaria. Ok, con eso ya quedaríamos. Bueno, con el in range de for de J, lo pruebo más rato y les paso en el video adjunto la prueba que hice con el J in range, porque también debería mostrar. Ahorita tendría que mostrar cambiar el código para hacerlo. A ver, veamos, si no están muy apurados. Lo salvamos como diasec. Le voy a poner 2, ¿sí? Diagonal secundaria, 2, 2. Ya. Ok, aquí, bueno, esto ustedes ya deberían hacerlo, ¿cierto? Hay que probarlo con el for in range. Yo estoy segura que hace rato debió haber funcionado. Me parece muy raro que no daba el range. Este era de n, 0, menos. Y bueno, va lo mismo. Ya no es necesario esto porque el for lo hace automático. Y in range. Y aquí salió. J is not defined, dice. Hay un problema en J. Eso no me di cuenta. Tengo que cambiarme de app. Está muy molestosa esta. A ver, J. ¿Qué pasó con J? Aquí pues, ¿no? El segundo para era con J. No con I. Por I in range, por J in range, I más J, listo. Ahora sí. A ver, la diagonal secundaria, miren, aquí le falta el 7, evidentemente. Y entonces hay que revisar el rango del in range porque le hace faltar el 7. Aquí hay que revisar la línea 10, ¿sí? El J in range. Está ahí el problema. Ahora, a ver, no está muy clara. Por N, 0. Sin embargo, miren, de 0 a N, ¿sí? Límite inicia en 0 y llega hasta N. Eso es el significado que nos dan los manuales. Y aquí, ¿qué está en el segundo? Que inicie en N y llegue hasta menos 1. Pero menos 1 realmente no lo va a tener, sino va a ser como que el punto por el cual se sale del para, ¿sí? Se sale del para cuando llega a menos 1. Entonces, ¿qué estaba pasando cuando le puse ahí 0? Se salía del para cuando llegaba a 0.
Entonces, yo necesariamente debo decirle que cuando llegue a -1 se salga del para. Y es medio coherente, ¿no? Porque acá, por ejemplo, dice comienza en 0, de eso no hay duda, si empieza en 0, pero se sale del para de I cuando llega a n, ¿no es cierto? Llega a n. Y sin embargo, mi matriz iba de 0 a n-1 nada más, pero se va a salir del para cuando llegue a n, ¿ok? Entonces, por esa razón aquí ya se notaba la necesidad de bajar del 0 uno más para decirle, cuando estés en 0, todavía tienes que entrar, pero cuando llegues a -1, tenés que salir. Entonces, vamos a reaprender el para, ¿no? El para de Python dice, ¿dónde debe empezar? 0. ¿Dónde debe terminar el n? O sea, terminar en el sentido de salirse del para y ya no entrar, ¿sí? Y el +1 o -1 indica cómo va a aumentar o disminuir el control de I o J dentro del ciclo repetitivo. ¿Ya? Con eso ya estaría, chicos. No se olviden, en plataforma van a tener el material de apoyo para matrices. Hoy lo voy a procesar, mañana ya va a estar listo. Ustedes deben mirar ese material para que el día miércoles, en el tiempo que nos queda cortito de media hora, 1 hora máximo va a ser, podamos hacer ejercicios puntuales con respecto a matrices. ¿Listo? Los de los proyectos, por favor, vayan revisando sus proyectos, ¿ya? No vaya a ser que se les acumule el tiempo y pues luego tengamos problemas con atrasos, ¿ya? Pasen buenas tardes, jóvenes. Los veo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Ángel. Está hablando de matrices, es otra materia. No, base 2.